¿Cuál es el mayor peligro que usted diría que enfrenta el cristianismo de nuestra época? ¿Cuál es el mayor peligro que enfrenta el cristianismo de nuestra época? Podrían venir a nuestra mente muchos peligros. Podríamos pensar quizá en la ideología de género, que realmente es algo peligroso. Podríamos pensar también en el rechazo secular del cristianismo, un rechazo cada vez más abierto. Podríamos pensar incluso en los muchos errores doctrinales que hoy abundan en la cristiandad. Y cada una de estas cosas son verdaderamente peligrosas en el cristianismo de nuestra época. Pero a juzgar por el texto que tenemos el día de hoy aquí, nuestro Señor Jesucristo señala hacia un peligro en particular. No solamente un peligro, pero un tipo de personas que son sumamente peligrosas, tanto para ellas mismas como para el cristianismo en general. ¿De qué clase de personas hablamos? Personas teológicamente informadas. Personas religiosamente activas. Personas moralmente conservadoras. Y con todo, personas cuyos corazones se encuentran completamente lejos de Dios. Personas teológicamente informadas, religiosamente activas, moralmente conservadoras, pero con corazones que se encuentran completamente apartados de Dios. Podríamos definir a esta clase de personas con una sola palabra: hipócritas. Nada es más peligroso y dañino para la verdadera vida de piedad que la hipocresía espiritual. La Biblia nos revela que el propio pueblo de Israel ya de antiguo había caído una y otra vez en esta hipocresía. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, vemos la denuncia de Dios a través del profeta con respecto a la condición del corazón de este pueblo. Desde el versículo 10, Isaías capítulo 1, versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Cuál era el problema en este pasaje? ¿Cuál era la queja de Dios para con el pueblo? Dios se está dirigiendo al pueblo del pacto, al pueblo de Israel, a un pueblo santo. Pero los está comparando con Sodoma y Gomorra. Los llama Sodoma y Gomorra. ¿Por qué causa?
Porque es un pueblo que vivía en hipocresía, ofreciendo los sacrificios religiosamente establecidos en el Antiguo Testamento, pero con corazones completamente apartados de Dios. Por una parte, hacían oraciones y ayunos ante la presencia de Dios, pero por otra parte, vivían en pecado, vivían deleitándose, cultivando en sus corazones iniquidad tras iniquidad. Una persona hipócrita es aquella que finge sentimientos que no tiene o que expresa ideales que en realidad no está siguiendo. La palabra hipócrita es una palabra griega para referirse a uno que actúa, a uno que pretende ser algo que en realidad no es. A alguien que dice una cosa, pero en última instancia hace otra completamente distinta. Y en el pasaje que tenemos el día de hoy delante de nosotros, nuestro Señor Jesucristo confronta a una persona con un corazón hipócrita. ¿Cuál es el contexto de nuestro texto el día de hoy? Hagamos un poco de memoria simplemente. Nuestro Señor Jesucristo se encontró con un hombre que se encontraba endemoniado. Estaba poseído por un demonio que lo había mantenido mudo durante mucho tiempo. Lo había incapacitado, inhabilitado para expresarse, para hablar. Nuestro Señor llevó a cabo un milagro en esos momentos al expulsar a ese demonio. Y las multitudes que se encontraban allí, que pudieron presenciarlo, se maravillaron, pero no todos respondieron de la misma manera. Algunos comenzaron a acusar a Jesús de estar haciendo las obras que hacía por el poder de Satanás. Mientras que otros comenzaron a exigirle que hiciera una señal más evidente aún para poder creer en él. A ambos grupos nuestro Señor Jesucristo les contestó, les presentó una serie de argumentos, los reprende, los confronta. Y en medio de ese contexto, de todas estas cosas que acaban de acontecer, Lucas nos narra que uno que seguramente se encontraba dentro de esa multitud, un fariseo, le hizo una invitación para que comiese en su casa. No solamente lo invitó, pero Lucas dice, le rogó que comiese con él. Le pidió, le suplicó que fuese a su casa para que participaran juntos de un tiempo de comunión, de un tiempo de coinonía. Este hombre era un fariseo. ¿Y quiénes son los fariseos? Los fariseos, amados hermanos, eran los piadosos de la época. Y digo los piadosos de la época. Y es que si había alguien tratando de llevar una vida agradable al Señor, esos eran los fariseos. Eran una especie de denominación entre el pueblo judío de esos días. Un fariseo, podríamos describirlo haciendo alusión a la introducción con la que comenzamos este sermón, era alguien teológicamente informado. Un fariseo era alguien religiosamente activo. Un fariseo era un hombre moralmente conservador. Pero trágica o tristemente, la mayoría de los fariseos tenían corazones completamente lejos de Dios. En otras palabras, un fariseo, podríamos decir, era un hipócrita. Y Lucas nos narra que nuestro Señor Jesucristo, al entrar a casa de este fariseo, probablemente aún no había dicho absolutamente una sola palabra y ya había ofendido a este fariseo. Vean el pasaje. Luego que hubo hablado, versículo 37, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer.
Esa palabra se extrañó. Se traduce en otras versiones como se maravilló, se impresionó. Lo que implica que para él fue algo sumamente chocante el ver que nuestro Señor Jesucristo se sentase a la mesa y no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, niños que están entre nosotros, esto no significa que Jesús no se lavaba las manos antes de comer. Para que no vayan a llegar el día de hoy por la tarde a casa y decirle a sus padres: papá, Jesús no se lavaba las manos antes de comer, por lo que entonces no voy a lavarme las manos antes de comer. No es lo que está ocurriendo en el texto. No es de lo que se está hablando en este pasaje. De hecho, la palabra griega, cuando se expresa aquí en Lucas, que no se hubiese lavado, esa palabrita lavado es la palabra baptizo, de donde obtenemos nuestra palabra bautizo o bautismo, que implica un lavado ceremonial, un lavado ritual. Eso es lo que al fariseo le extrañó, que Jesucristo no hubiese llevado a cabo ese lavamiento de manos ritual que en esos días se encontraba establecido por causa de las muchas reglas bíblicas que los fariseos y los escribas habían establecido o introducido en medio del pueblo de Israel. En Mateo capítulo 15, versículo 2, encontramos a nuestro Señor Jesucristo confrontando a unos fariseos. En el versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya Jesús aquí lo encontramos teniendo confrontaciones con estos religiosos, con estos fariseos. Y ellos se quejaban ante Jesús diciendo: tus discípulos están quebrantando las tradiciones de nuestros ancianos. No llevan a cabo el ritual de lavamiento de manos antes de comer pan. Y en Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesús una vez más confronta a estos hombres. Desde el versículo 11 dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo que está aquí entonces en el contexto, hermanos, es la incomodidad que surge en el fariseo al ver que Jesucristo no está respetando esa gran cantidad de reglas extrabíblicas que los ancianos habían establecido como norma en medio del pueblo. Eso es lo que extrañó en el corazón del fariseo. Y es que eso es lo que ellos estaban haciendo constantemente, hermanos. Este lavamiento de manos no es algo que estuviera ordenado en las Sagradas Escrituras. Es algo que ellos habían comenzado a imponer sobre el pueblo de Israel de una manera legalista, pretendiendo a través de ello mantenerse puros delante de Dios. Era una exageración, vamos. Y quiero compartir con ustedes un breve escrito que extraje de un sitio web en donde se explican todos estos rituales que incluso hoy en día los judíos siguen llevando a cabo como tradición. Dice aquí: el lavado o la ablución de manos es uno de los 7 preceptos establecidos por nuestros sabios. A los efectos de comprender el origen de este decreto, es necesario aclarar primeramente que según la Torá,
Todo el cuerpo humano es considerado como una sola unidad a los efectos de las leyes de pureza e impureza. Todo esto puede estar puro o impuro en su totalidad. Esto es, si un solo órgano corporal tuvo contacto con algo impuro, entonces todo el cuerpo pasa a ser impuro. Por ejemplo, quien toca a un muerto con su pie, no solo éste se torna impuro, sino su cuerpo todo. A ver, el Nuevo Testamento, hermanos, nos presenta diferentes leyes, rituales y ceremoniales que el pueblo de Israel tenía que buscar observar. Y aquí están estableciendo el fundamento teológico, digámoslo así, para lo que están a punto de describir, de exponer en cuanto al lavado de manos ritual que ellos llevan a cabo. Y ellos dicen, la Torá nos enseña que si un hombre tocaba un cadáver, todo él se volvía impuro. Y tenía que llevar a cabo ese ritual de purificación. Esto es verdad. Levítico, Números, leemos cómo es que Dios establece en sus leyes esta clase de aspectos ceremoniales. Si un hombre tenía contacto con algún cadáver, tenía que pasar 7 días en un proceso de purificación. Ahora, no voy a explicar aquí todo el contexto o el porqué de estas leyes ceremoniales. Hemos leído y meditado a través del Antiguo Testamento durante muchas y muchas semanas, reconociendo y entendiendo cómo todo esto era tipológico y tenía el propósito de apuntar a la verdadera condición del corazón del hombre en su estado caído y a la necesidad de la salvación y la purificación en Cristo. Pero esto es lo que están estableciendo, este es su fundamento teológico. Continúa diciendo, nuestros sabios estipularon que las manos poseen un estatus particular y diferenciado, en virtud de que éstas se ocupan de todas las cuestiones relativas a la acción y al plano material, por lo que suelen ensuciarse más que el resto del cuerpo y como consecuencia por descuido pueden llegar a tocar objetos impuros. En virtud de ello, nuestros sabios establecieron que las manos en su estado común o regular son consideradas impuras, y el modo de purificarlas es por medio de su lavado o ablución con agua. Aquí ya estamos yendo pasos más adelante de lo que dice la Biblia. Nuestras manos son casi permanentemente impuras, dicen ellos, ya que son las que principalmente están en contacto con toda clase de cosas. Por ello es importante llevar a cabo estos lavados, señalan. Pero veamos cómo es que deben de llevar a cabo este lavado. Esta ablución, dicen ellos, es diferente a la de las mañanas. Pues en esta última, es decir, en las de las mañanas, se debe verter alternadamente el agua 3 veces sobre cada mano. Primero sobre la derecha y luego sobre la izquierda, y así sucesivamente hasta completar las 3 veces. Esto es a causa que después de dormir, reposa sobre las manos un espíritu negativo, y nuestros sabios indicaron que la forma de quitarlo es justamente verter agua alternadamente 3 veces. Ellos están diciendo que siempre que te despiertes, debes acudir a lavarte las manos. No 1, no 2, 3 veces. Y primero derecha y después izquierda. Porque es la forma de purificar de ese espíritu malvado que se posa sobre nosotros mientras dormimos. Sin embargo, en el caso de la ablución previa a la comida, que es la que nos interesa aquí, no solo no es necesario verter el agua alternadamente, sino que por el contrario es preferible verter 2 veces seguidas e ininterrumpidas sobre cada una de las manos. Esto obedece a la posibilidad de que la primera vez que vertió agua lo pudo haber hecho en una cantidad inferior a un revit, que es una medida o un volumen aproximadamente del tamaño de 1,5 huevos. Si bien la mano habrá quedado purificada, mas el agua empleada, la que quedó sobre la mano, estará impura, y solamente por medio de la segunda netilá, como la llaman ellos, los restos del agua que permanecieron sobre la mano habrían de purificarse.
A los efectos de acelerar el proceso de purificación se tiene el cuidado de verter agua 2 veces ininterrumpidamente sobre cada mano. Es decir, hermanos, tienen que vertir 2 veces seguidas el agua, porque el agua incluso que cayó la primera vez ya está contaminada, entonces con la segunda vez puede purificarse. Y tiene que ser una cantidad precisa de agua, porque de lo contrario ha quedado inmunda. Esta clase de reglas extra bíblicas son las que procuraban observar en los días de Jesús. Y son las que los fariseos imponían al resto del pueblo. Y si no las observabas, entonces estabas quebrantando la ley. Estabas en desobediencia. No solo esta, pero una gran cantidad de reglas extrabíblicas son las que estos hombres imponían sobre el pueblo de Israel. Y esta era la queja que había en el corazón de este fariseo al ver que Jesús no cumplió con esos rituales. Ahora, hermanos, aquí hay una aplicación. Como cristianos, debemos aprender a distinguir la diferencia entre la ley de Dios y nuestras propias preferencias. Hay principios bíblicos que debemos aprender a aplicar, pero a menudo somos quisquillosos en lo que deberías de usar como vestimenta, en lo que deberías comer y lo que no deberías comer, en si es correcto o no es correcto celebrar ciertas fiestas, como las de estos días, posturas políticas que a veces pretendemos que todos deban de asumir. Y hermanos, lo interesante de esto es que al igual que los fariseos podemos llegar a argumentar razones espirituales para tratar de fundamentar nuestras propias posturas y pensamientos. La pregunta es, ¿estamos distinguiendo verdaderamente, hermanos, entre los mandamientos de Dios y nuestro propio código de conducta? Y prestemos atención a esto. El ofenderse no es necesariamente una señal de verdadera santidad. Los fariseos se ofendieron con Jesús. Hoy en día, el fariseísmo sigue vigente en medio de nosotros, hermanos. Y el día de hoy quiero que podamos acercarnos y contemplar una radiografía o la radiografía del corazón fariseo que nuestro Señor Jesucristo revela o muestra al comenzar a tratar directamente con este hombre. Y al hacerlo, procuremos examinar nuestros propios corazones, hermanos, a la luz de esta escena, para que podamos discernir e identificar si nosotros mismos estamos actuando como fariseos, si estamos actuando como hipócritas y cuándo es que lo estamos haciendo así. Y es que después de que este fariseo se extrañó, nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar. Versículo 39. Pero el Señor le dijo, y quiero detenerme en este detalle, Lucas había llamado anteriormente a nuestro Señor simplemente Jesús. Pero en este punto, justo cuando Él va a comenzar a hablar, Él se refiere a Él como el Kyrios, el Señor. Es Jesucristo, verdadero Dios, quien está aquí a punto de hablar y desnudar el corazón de este hombre, para revelarnos en realidad cómo luce un corazón fariseo. ¿Cuáles son los afectos de uno que es un hipócrita? ¿Cuáles son los afectos de uno que es un fariseo? Y es que en primer lugar, el corazón fariseo se preocupa por la apariencia externa más que por la piedad interna.
Esto es lo primero que revela nuestro Señor Jesucristo al hablar a este hombre. Observe lo que le dice en el versículo 39. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. El corazón fariseo cree que es suficiente actuar bien de manera externa. Para el corazón fariseo lo importante es la conducta observable por los hombres. Esto es lo que el Señor está denunciando acerca de este hombre. Ellos procuraban que los demás tuvieran una buena opinión respecto de ellos. Estaban más interesados y ocupados en dar una correcta imagen, una buena imagen hacia los demás, hacia afuera. Pero Cristo dice, por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Cristo dice, no se ocupen solamente de lo externo, pero de lo interno. Y estas dos palabras son fuertes, hermanos. Rapacidad podría traducirse como saqueo, como pillaje, como despojo. Es la misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 10, versículo 34, cuando se habla de la condición de los cristianos que eran despojados de sus cosas a causa de la persecución que sufrían. Los fariseos en realidad lo que hacían era despojar al resto de personas de lo suyo. No solamente hay rapacidad en sus corazones, pero dice maldad, malicia, depravación. En otras palabras, nuestro Señor está diciendo, sí, tal vez tienen sus manos muy limpias, tal vez las lavan, las purifican, pero sus corazones están completamente sucios, llenos de iniquidad. Oh, y Cristo tiene una palabra para referirse a esto: necedad. Necios, les dice en el versículo 40. ¿Por qué necios? El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Oh fariseos, vosotros dicen conocer al Dios de las Escrituras, pero al mismo tiempo están omitiendo que este Dios es un Dios que conoce lo íntimo, lo secreto del corazón. ¿No está escrito en primer libro de Samuel 16:7? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso lo llama una locura. Oh fariseos, ¿pretenden ocultarse a los ojos de aquel que te conoce perfectamente en lo íntimo? ¿Pretendes ocultarte delante de aquel que es omnisciente, delante de aquel de quien absolutamente nadie se puede esconder? Hay un proverbio, Proverbios 12, versículo 2, que meditaba hace algunas semanas y venía a mi mente cuando consideraba esta parte del texto. Y observe lo que dice Proverbios 12:2, dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos, ¿qué dice? De malos actos, de malos pensamientos. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor en realidad lo que escudriña es lo que todos los demás son incapaces de ver. No dice que va a condenar al de malos actos, aunque eso es lo que en última instancia hará. Pero lo que destaca ese proverbio es que es el Señor quien conoce nuestros pensamientos. Y sus juicios obedecen a lo que hay en nuestros pensamientos, oh cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo exhortó constantemente: en esto pensad. Porque Dios se ocupa y se interesa aún de nuestros propios pensamientos. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Dios también está ocupado por lo que pensamos, hermanos. Le interesa lo que hay en nuestras mentes.
Él toma cuenta de todas estas cosas. Por eso es que nuestro Señor considera esto una necedad. Así que examinemos por un momento y reflexionemos. Tus pláticas, hermano, tus conversaciones, ¿en realidad coinciden con tus pensamientos? ¿Lo que tú expresas día tras día está en consonancia con lo que piensas? Tú que estás entre nosotros, tal vez dices ser un hombre fiel o una mujer fiel, porque nunca has caído en adulterio físicamente hablando, nunca has caído en esa falta, pero ¿qué hay de tus miradas? ¿Qué hay de tus ojos? ¿Qué hay de lo que pasa y cruza por tu mente? ¿Coincide una cosa con la otra? ¿O tú que hablas acerca de leer las Escrituras y de orar todos los días, continuamente, y que exhortas y llamas a los demás a hacerlo, ¿realmente lo estás haciendo en lo íntimo? ¿O qué hay de ti que hablas acerca del perdón? De la importancia, de la necesidad de perdonarnos unos a otros. La pregunta es, ¿tú has perdonado en tu corazón o estás guardando amargura, resentimientos? ¿O tú que hablas acerca del amor de Dios? ¿Vives manifestando esta realidad de manera práctica? ¿Y tienes un genuino amor hacia tu Señor? Por todas estas cosas, bien podemos decir que la obediencia externa sin piedad interna es el corazón del fariseísmo. Obediencia externa sin piedad interna es el corazón del fariseísmo. Pero en segundo lugar, el corazón fariseo no solo se preocupa más por lo externo que por lo interno, pero el corazón fariseo se preocupa más por sus propias reglas que por los grandes asuntos que en realidad le importan al Señor. En el versículo número 42, nuestro Señor Jesucristo aborda este aspecto. Pero aquí comienza a abordarlo a través de una serie de ayes. Ay de vosotros. 6 ayes van a ser proclamados en este pasaje y en este contexto, en esos momentos. Ese ay implica una expresión de dolor o denuncia por causa de la calamidad o juicio que se cierne sobre una persona. Ahora déjeme hacer una breve reflexión en esto. ¿Cómo es que habrá pronunciado estas palabras nuestro Señor Jesucristo en ese instante? ¿En qué actitud creemos que pudo haber hablado nuestro Señor en esos momentos al confrontar a este fariseo? Hasta hace algún tiempo, cuando yo leía estos pasajes, yo pensaba en un Jesucristo molesto, enojado, airado. Pero conforme más profundizo en la palabra de Dios, conforme más trato de contemplar el carácter de Dios en la faz de Cristo, más me convenzo de que ese ay no fue un ay de mero molestia, de enojo, de ira. Una ira santa, un lamentarse, un dolor. Ay de vosotros. Mateo 23:37 encontramos a nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose a Jerusalén, llamándoles Jerusalén, Jerusalén. Oh, tu pueblo, que matas a tus profetas y que los apedreas a todos los que te han sido enviados. Hay una expresión de lamento aquí mezclada con esa ira justa, santa. Una amonestación, un llamado.
a reconsiderar lo que estaban haciendo, cómo estaban viviendo. Es el llamado del Dios encarnado, de aquel que vino a identificarse con nuestras propias iniquidades y pecados, pero que es santo y justo. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos? Ellos estaban procurando guardar los mandamientos, pero llevando esto a los extremos. Ellos habían perdido el gozo de dar generosamente. Ellos habían olvidado por completo el amor a Dios y el amor al prójimo. Ellos estaban siguiendo reglas de una manera meramente legalista. Por lo que guardar la ley en unos pocos asuntos menores, mientras que al mismo tiempo descuidamos aquellas grandes cosas que son la esencia de la ley misma, esto también es el corazón del fariseísmo. La pregunta es si tú estás haciendo algo similar. ¿Estás preocupado tratando de guardar minuciosamente la letra de la ley y olvidas por completo el espíritu de esta? ¿Crees que es suficiente con cumplir con ciertas reglas y de esta manera pretendes estar en una condición de relación correcta delante de tu Dios, mientras que en tu corazón quebrantas el llamado de Dios a la santidad, a la pureza, al amor, a la mansedumbre, a la humildad? Dice un autor, aspiraban a una escrupulosidad tan excesiva acerca de dar el diezmo de todas sus posesiones, que no se conformaban con diezmar el trigo, diezmaban hasta las plantas de su jardín, pero al mismo tiempo pasaban por alto las claras obligaciones de la justicia al hombre y el verdadero amor a Dios. No distinguir entre lo que es grande y lo que es pequeño, lo que es primero y lo que es segundo, lo que es esencial y lo no esencial, ha sido la fuente de mucho mal en todas las épocas de la iglesia. Una diferencia que la escuela farisaica, que nunca ha muerto, ha sido siempre incapaz de establecer. Esta era la condición en la que estaban estos fariseos. Y temo que muchos de nosotros podamos estar en la misma condición. Pero eso no es todo lo que podemos entender o aprender del corazón del fariseo. En tercer lugar, el corazón fariseo es uno que no anhela la gloria de Dios, pero lo que en realidad anhela es el reconocimiento de las personas a causa de sus logros espirituales. Versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Estos dos imágenes que nuestro Señor presenta implican el deseo y el anhelo de preeminencia que estos hombres tenían constantemente. No solamente querían destacar cuando se encontraban en la sinagoga, pero querían destacar por donde quiera que caminaran. Ellos buscaban constantemente ser reconocidos por sus supuestos logros espirituales. Ellos vivían para que los demás se acercasen y reconociesen su virtuosidad, su piedad, su elocuencia, sus conocimientos. Por lo que bien podemos decir, la búsqueda de nuestra propia gloria por encima o al mismo tiempo que de la gloria de Dios, eso también es el corazón del fariseísmo. Nuestro Señor Jesucristo está aquí desnudando y manifestando, mostrando, dejando en evidencia
lo que es un corazón fariseo o un corazón hipócrita. La pregunta es, o lo importante el día de hoy es, examinemos nuestro corazón a la luz de esto. ¿Estoy actuando yo como un fariseo, como un hipócrita? ¿Estoy buscando la gloria, mi gloria por encima de la gloria de Dios en lo que hago? ¿Estoy preocupado más por esas pequeñas reglas externas que por la esencia de la ley misma? Estoy preocupado más por el qué dirán que por el hecho de saber que debo vivir todo el tiempo coram Deo delante de Dios. Deseo y busco agradar más a los hombres que a Dios mismo. Si algo de esto está en nuestro corazón, entonces son vestigios de ese fariseo que tenemos que mortificar. Pero lo verdaderamente trágico del corazón fariseo no es eso, hermanos. Lo verdaderamente trágico es lo que Cristo nuestro Señor revela en el versículo número 44. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Lo verdaderamente trágico de un corazón fariseo no es que esté contaminado, no es que esté enfermo, sino que en realidad es un corazón que se encuentra muerto. Un fariseo es uno que está espiritualmente muerto. Y lo más terrible es que nadie lo percibe y quizá incluso en ocasiones ni él mismo. Un fariseo es alguien no enfermo pero muerto, uno que no tiene vida. ¿Tienen conocimiento teológico? Tal vez. ¿Son religiosamente activos? Sí. ¿Son moralmente correctos? Sí. Pero sus corazones no solamente están lejos de Dios, sino que se encuentran muertos, separados completamente de su Creador, de su Dios. Esta es la verdadera condición de estos fariseos. Era la condición en la que se encontraba este hombre. Era uno que estaba espiritualmente muerto. Cristo por eso lo llama sepulcro. Él lo compara a un sepulcro. Un sepulcro no es un lugar donde hay alguien enfermo. Ni siquiera es un lugar donde hay alguien que se encuentra en terapia intensiva. Un sepulcro es un lugar donde hay alguien que está muerto. Y esto era algo de lo más trágico de este corazón. Que este hombre, creyendo estar vivo, estaba muerto. Pero hay algo aún más trágico todavía, algo que todavía es peor. Y es que el fariseo, los fariseos, estaban ejerciendo una peligrosa influencia sobre todos los que los rodeaban. Piense en esto, hermano. Irónicamente, aquellos que trataban de mantener las cosas espiritualmente limpias, eran ellos mismos una fuente de contaminación espiritual para todos los que los rodeaban. Y es que aunque decían querer hacer lo correcto, en última instancia eran las personas más peligrosas para el pueblo de Israel. Cristo los llama sepulcros que no se ven, sepulcros encubiertos. Ellos mismos estaban tratando de evitar que el pueblo cayera en inmundicia al tocar algo indigno. Pero al relacionarse ellos mismos con los demás, estaban esparciendo su contaminación espiritual por todo el pueblo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de usted?
A la luz de esta revelación que Cristo hace, ¿podría considerar que quizá es usted un fariseo? O al menos quizá considerar que en su corazón aún hay un remanente de fariseo. ¿Cuál es su condición? ¿Cómo se encuentra usted delante de aquel que lo ve en lo íntimo? Pero hay un remedio para este corazón fariseo. ¿Cuál es ese remedio? El remedio para un corazón fariseo es el Evangelio. El Evangelio es la respuesta para ese corazón fariseo o hipócrita. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, el apóstol Pablo dijo: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si uno que tiene un corazón fariseo está muerto, bueno, el Evangelio viene para dar vida, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por medio de la obra de Cristo que aquellos que se encuentran muertos pueden venir a la vida. En Él y solamente en Él. Si el problema del corazón fariseo no solamente es que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, pero que también aman aquellas cosas incorrectas y se aman más a sí mismos que a Dios y buscan la gloria de sí mismos por encima de la de Dios, el Evangelio viene a mostrarnos y a revelarnos nuestra verdadera condición delante de nuestro Hacedor. Cuando Dios viene y obra vida en nuestros corazones, también nos demuestra y nos revela en realidad la verdadera condición en la que nos encontramos. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 confiesa y reconoce ser el más grande de los pecadores. El remedio para ese corazón fariseo que tiene una estima más alta de sí misma también es el Evangelio, porque el Evangelio viene y humilla al hombre, mostrándole su incapacidad. No solamente eso, el Evangelio viene a establecer el correcto orden de nuestros afectos. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el Evangelio viene e irrumpe en nuestras vidas, ahora amamos correctamente a aquel que nos amó y nos mostró ese amor por medio de la cruz. El Evangelio es la respuesta al corazón fariseo, porque en realidad el Evangelio es lo único que es capaz de producir verdadera piedad interna de corazón. Segunda de Corintios 5:17. Pablo dice allí que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio viene y nos da una verdadera piedad de corazón, hermanos. El Evangelio entonces es la respuesta a todo corazón fariseo. El Evangelio es lo único que puede y es capaz de irrumpir y transformar ese corazón hipócrita en un corazón sincero delante de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es esa obra que Jesucristo llevó a cabo. Su vida, su muerte, su resurrección, siendo verdadero Dios, se encarnó para venir y tomar sobre sí mismo nuestras inmundicias, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y presentarse como el perfecto pago ante la presencia de un Dios que es santo, a fin de liberarnos a nosotros del estado de esclavitud en el que por naturaleza nos encontramos, viviendo como unos fariseos, hipócritas, incapaces de amar a Dios y de honrar a Dios verdaderamente. En Cristo y solamente en Cristo se ofrece esa verdadera liberación para que todo aquel, aun encontrándose muertos en sus delitos y pecados, pueda llegar a tener vida y vida eterna. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a obtener eso? ¿Cuál es el llamado de ese Evangelio a nosotros? ¿Qué responsabilidad nos concede el Evangelio a cada uno de nosotros? Amado hermano,
Si a la luz de esta radiografía que nuestro Señor Jesucristo hizo de este hombre, para evidenciar lo que es un corazón fariseo, tú has podido identificar que aún hay fariseísmo en tu propio corazón, hay una respuesta. Y no solamente para el cristiano, aún para aquellos de entre nosotros que pudieran estar viviendo una vida de hipocresía. Si tú, amigo, estás siendo redarguido por el Espíritu Santo, y quizá eres uno que lleva años y años profesando una fe que no coincide con lo que hay en tu corazón, también hay una respuesta para ti. Pero no solamente para ti, que tal vez estás despertando a tu hipocresía de años, que hay para aquel que entre nosotros se sabe pecador y se reconoce pecador. Bueno, también hay una respuesta para ti. Y la respuesta para cada uno de estos casos es una y la misma. Tanto para el cristiano como para el hipócrita, como para aquel que incluso se confiesa pecador y se reconoce pecador. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es ese mandato? ¿Cuál es ese llamado? Regresando al texto de Isaías capítulo 1, versículo 18. Dios, después de haber reprendido al pueblo por su hipocresía, les hace un ofrecimiento, una oferta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el llamado para un corazón fariseo. Sea un corazón con un remanente de fariseísmo de un cristiano, sea el corazón de uno que ha vivido en hipocresía durante años y años hasta el día de hoy, o sea el corazón de alguien que abiertamente dice estar en enemistad contra Dios. La respuesta es una y la misma: arrepiéntete y cree. Ven al Señor. Y si tus pecados, dice el texto, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cristo Jesús, por medio de ese perfecto sacrificio, ofrece perdón, ofrece limpieza. Y no la clase de limpieza que la ley ceremonial ofrecía y que era incapaz de purificar verdaderamente la iniquidad del corazón de los hombres, sino la clase de limpieza que es capaz de purificar las conciencias atormentadas a causa de nuestro pecado. Por medio de su sangre, dice la carta a los Hebreos, Cristo Jesús puede purificar nuestras conciencias de obras muertas, limpiarnos perfecta y completamente de todos nuestros pecados, para que podamos andar en novedad de vida delante de Él y gozar de una verdadera e íntima comunión, no temporalmente, sino por toda la eternidad. Quiera el Señor obrar en nuestros corazones y, habiendo redarguido y habiéndonos mostrado pecado, darnos consuelo solamente y exclusivamente en el perfecto sacrificio de Jesucristo. Oremos al Señor.